Diana, has hablado del debate y Sí, ya está aquí con nosotros el rey de los el debates. rey de los debates, Mesías Guevara, el que precisamente enfrentó a Keiko Fujimori en aquel debate Ujú. presidencial. Mesías, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, Diana. ¿Qué Como siempre, tal? gusto de conversar con ustedes. Un saludo cordial para todos aquellos que nos están viendo y escuchando. ¿Cómo estás, Mesías? ¿Has visto la última entrevista a Keiko? Bueno, he visto un pedacito y la verdad que yo vi a Sor Keiko, ¿no? O sea que no he visto a Keiko Fujimori, sino a Sor Keiko. La verdad que con una tranquilidad que habla y con una pasividad que los que no lo conocen o no la conocen seguramente la pueden creer. Pero sin embargo, como acaba de decir Martín, hay muchas deudas, muchos perdones que tiene que pedir ella en nombre de ella misma y en nombre de su padre. Y por lo tanto, por ejemplo, si queremos separar del padre, está lo que ha ocurrido con el blindaje que le hicieron a la señora Boluarte. La señora Boluarte fue blindada y no solamente ella, sino que también sus ministros que ni siquiera aceptaron un proceso de pliego de interpelación, ni siquiera eso. Y por lo tanto hay muchas dudas, muchos perdones que la señora Keiko Fujimori debe de pedir al Perú. Ahora, Sí. Mesías, a mí me parece que Keiko sabe en qué condiciones ha ganado la elección, sabe que ha sido por muy corto margen y además sabe que en territorio nacional ha perdido. Esa es la razón por la que hoy intenta, me parece, mostrar un lado más humano, como tú dices, ¿no? Más tenue en su carácter, porque sabemos que ella no es así. Tú has estado a su lado, has estado a metros de ella. Puedes reconocer más o menos cómo es Keiko Fujimori. ¿Para ti está fingiendo? Bueno, para mí su vida de ella es una incógnita, no solamente en lo que ella ahora se está expresando, sino no sé si ustedes, yo por lo menos no he escuchado nunca en los debates ni en sus exposiciones que ella siempre ha estado haciendo, en las entrevistas incluso, nunca he escuchado que tenga una visión de desarrollo del país. Y Ujú. dentro de esa visión de desarrollo del país, no le encontramos, por ejemplo, una postura en defensa de los derechos fundamentales de las personas, no encontramos un desarrollo integral, integrado en torno a la descentralización. Ahora, más bien, alrededor de ella, lo que está ocurriendo es el tema relacionado de la narrativa, de que el proceso de descentralización tiene que recentralizarse, lo cual sería un gravísimo error. Como bien dices, Martín, el pueblo ha hablado a través del proceso electoral y es por eso que ella en el territorio peruano ha perdido, donde cerca de 16 regiones ha perdido, mejor dicho, porque tampoco vale decir que ha ganado junto por el Perú, ella ha perdido Ujú. porque los votos muchos de los que no estamos de acuerdo con Fujimori hemos votado por Roberto Sánchez. Ujú. Mesías, ahora, entre ayer y hoy día hay un montón de gente que se acercaba a la casa de ella, ¿no? A reunirse. Ayer estuvo Yehude Simón, hoy día este grupo de apristas. ¿Cómo miras estas reuniones, estos No acercamientos? te vamos a ver por ahí, ¿no, Sí, te Mesías? vamos a ver por ahí, la gente está buscando chamba, ¿cómo lo ves? No, en relación a mi persona va a ser muy difícil que me inviten porque siempre hemos estado en veorías totalmente enfrentados. Además, en el supuesto negado que a mí me inviten, yo no asistiría porque yo preferiría tener una conversación pública, participar en una conversación pública, abierta, donde tengan que decirse las cosas, pero no en temas privados, porque en esos temas privados muchas cosas se pueden decir, incluso lo que tú acabas de decir, Diana, que podrían pensar que yo estaría yendo a pedir trabajo, a someterme a sus designios. Incluso hasta podrían sacarme un meme, ¿no? Es decir, ella es toda una emperatriz y yo a No, rodearme pues ante ella. se Y es cae. preferible que esas reuniones sean públicas y no de esa manera. Ujú. Ujú. Ahora, Mesías, ¿cómo crees que va a asumir Keiko Fujimori sus primeros meses en la presidencia de la República, ¿no? Algunas voces decían va a entrar con la pata en alto porque finalmente durante la campaña tampoco hizo matices a su discurso, sino más bien hablaba de orden, de caos. Por esta entrevista podríamos decir que se está suavizando, pero ¿cuál crees que va a ser el inicio del gobierno de Keiko Fujimori? Bueno, en primer lugar, vamos a ver cómo configura su gabinete. A quién pone como presidente o presidenta del Consejo de Ministros
y luego aquí impone como ministro del Interior, aquí impone en el Comando Conjunto el ministro de Defensa, aquí impone en Economía, aquí impone en Educación y aquí impone sobre todo en la Cancillería. De ahí vamos a sacarlo cómo sería su comportamiento de ella y por supuesto que ella de manera personal seguramente va a tratar ya a través de sus operadores también buscar ciertos acercamientos con ciertos senadores, con ciertos diputados, para tener también un control de la Cámara de Diputados y eventualmente la Cámara de Diputados. Como ahí alguien generosamente le ha recomendado que tanto diputados como senadores debería ser presidido por fuerza popular. Mesías, ¿te atreverías a lanzar algunos nombres de quienes podrían integrar ese gabinete y quiénes te parecerían un poco mejor dentro de las posibilidades de ella y del partido? No, mira, Diana, yo no preferiría dar nombres y no me atrevería por varias razones. Una, porque no soy consejero del Fujimorismo y no me siento consejero ni de facto, ni formal, ni formal, y por lo tanto no soy parte de ese equipo para darle nombres. Y por otro lado, es un tema que tiene que ser eminentemente de ella con su equipo, pero al final la que va a tomar la decisión es ella. Y en ese sentido, esperemos que si queremos de manera general, no de manera individual, creo que el gabinete no debe ser fujimorista fundamentalmente. Pero ¿crees que será fujimorista? Porque, vamos, le hemos visto siempre cercana a Miki Torres, a Galarreta, desfilan siempre los congresistas que ya sabemos, Marta Chávez, ¿no? Marta Moyano, siempre este núcleo duro del fujimorismo. ¿Tú crees que permitirían el ingreso de alguien foráneo que no es del partido? Mira, si tú analizas o analizamos, Martín y Diana, vamos a encontrar así, estrictamente, al Fujimorismo, si hacemos un escáner, un barrido, no encontramos gente preparada en esos niveles. Lo que van a ellos a recurrir es a gente técnica, tecnócratas, donde van a estar en diversas áreas, que hoy están incluso trabajando en el Ejecutivo. Recordemos que en esos momentos hay muchos funcionarios públicos que tienen la afiliación fujimorista o simpatizan con el fujimorismo. Por lo tanto, van a echar mano a esos tipos de funcionarios para poder luego encumbrarlos como ministros. Ahora, eso es lo que van a hacer ellos, pero operadores políticos, yo creo que ahí no van a encontrar. Sí encuentran en ¿qué te digo? En sus canteras, van a encontrar este tipo de funcionarios, pero operadores políticos, yo no veo que tanto los nombres que has mencionado tengan un grado alto de libertad para poder ser operadores políticos o negociar con otra bancada. Yo veo muy reducido la capacidad de lo que acabas de mencionar. Uh-huh. Claro, porque en la entrevista con Cala le preguntan si ella ha venido gobernando en los últimos años del Congreso. Ella lo ha negado porque para ella tener el poder es la capacidad, y lo dijo, es de hacer colegios, carreteras y hacer carreteras. Y llevar ayuda a los sitios más alejados. Para ella eso es gobernar. No sé qué opinas de lo que ha dicho Keiko. Eso, lo que acaba ella de decir, es precisamente lo que hace momentos yo he expresado y lo voy a volver a expresar. Es una gran preocupación que yo tengo. Ella en unos días, en unas horas, va a ser proclamada como presidenta de la República por el Jurado Nacional de Elecciones, pero hasta hoy no hemos escuchado cuál es su visión de país. Hacer una carretera, hacer un colegio, es un tema de una actividad, ¿qué te digo?, formal, operativa, rutinaria, pero no nos dice, por ejemplo, en qué tipo de sociedad vamos a vivir. No dice qué principios van a orientar el tema de su política de gobierno. Si va a haber libertad, si va a haber de gobernabilidad, si va a haber democracia, si va a haber equilibrio de poderes, si va a haber el tema relacionado con el uso intensivo de generar conocimiento para el país, como por ejemplo el tema de las universidades. Es decir, no nos vende, no nos explica cómo ella ve el Perú. Hacer colegios, hacer carreteras le corresponde a otros niveles del gobierno descentralizados, como un municipio, como una gobernación, pero al presidente de la República decir que va a hacer eso, significa que no tiene ni la más ni mínima idea a dónde ha ingresado como presidente de la República. Habría que sugerirle que mínimamente lea la visión de futuro que se ha hecho el proyecto Plan Estratégico del Desarrollo Estratégico Nacional, Desarrollo Nacional al 2050 de ese plan, donde ahí está el tema de la visión de futuro del Perú.
que fue aprobado en el acuerdo nacional. Mínimamente hay que decirle eso, que nos venda por lo menos esa visión de Perú, si no, estamos fregados, porque en planificación es básico. Si no sabes a dónde quieres ir, poco importa el camino que vas a seguir. Entonces, que nos diga cuál es la visión de desarrollo del Perú. Ya nos lo he dicho en las entrevistas, ahora es presidenta, que nos lo diga, que nos diga a todos los peruanos, a ver si nos sumamos a esa visión. Mesías, en esta entrevista también, ella dijo que su papá había tenido una relación pésima con la prensa. ¿Tú crees que ella en esta, no, va a asumir el gobierno? ¿Piensas que va a querer tener una mejor relación? ¿Lo va a tratar al menos de manejar mejor? ¿O le va a llegar, como se dice? ¿Cómo lo ves? Mira, disculpa que me ría porque su padre sometió a la prensa, Compró compró la medios de prensa, ¿no? Ujú. comunicación. Y por otro lado, algo que ahorita acaba de volver a mi memoria, es que cuando con ciertas periodistas estuvo bañándose en un jacuzzi, cuando estuvo Las bañándose geishas, las geishas. en una laguna, entonces hasta una relación tan estrecha ha tenido con ciertos medios de comunicación, por lo tanto, ahí también está mintiendo o no ha querido ver la realidad la señora Fujimori. O lo que pasa, fíjense que ahora hay que tener dos cosas. Hay que leer la historia y tener memoria, para que no nos engañe como ahora ella nos ha querido engañar. El Fujimorismo en su momento implantó la prensa chicha, lo sometió a los medios de comunicación y también a diversos periodistas, hombres y mujeres, los humilló al bañarse incluso públicamente en aguas con ciertas periodistas, ¿no? Ujú. Y ahora, me decías, ¿cómo hacemos frente a esta situación? Porque Keiko Fujimori va a asumir la presidencia, eso ya no hay vuelta que darle, por más que Roberto Sánchez diga que va a ir a instancias internacionales y diga lo que diga, Keiko Fujimori ha ganado y va a asumir la presidencia. ¿Cómo le hacemos frente? ¿Ves a un Senado que está proclive a hacerle frente o más bien ponerse de su lado en algún momento en las políticas que quiera desarrollar? Miren, yo creo de que en esta oportunidad debemos hacer dos frentes para el Fujimorismo o cualquier gobierno que vea el resultado electo. Uno es en el propio Congreso, tanto en el Senado como en diputados, y otro es fuera del Congreso. Ahora tenemos que articular un frente democrático de contención fuera del Congreso, donde tenemos que unirnos diversos colectivos, diversos partidos políticos, para interactuar de manera estrecha con aquellas bancadas que también consideren que hay que defender la gobernabilidad y la democracia en nuestro país. Por lo pronto, nosotros, un grupo de ciudadanos, hemos formado un colectivo que le hemos llamado Concertación Perú, donde queremos nosotros sí defender lo que es el tema al ciudadano, decirle al gobierno que es tiempo ya de que se gobierne, que se ejerce el poder para privilegiar el bienestar. Ahora escuchaba a una persona en un medio de comunicación que decía, el bienestar es muy caro. Fíjense cómo puede decir que el bienestar es muy caro. El bienestar tiene que estar consolidado para evitar pues que ciertos grupos de mercaderes asuman y controlen la institucionalidad. Y eso hay que evitarlo y por lo tanto nosotros estamos lanzando un colectivo Concertación Perú y gracias por poner ahí lo que es el tema del QR y para de esa manera establecer un vínculo con el Congreso. Tenemos que hacer una contención dentro del Congreso y fuera del Congreso. No cometamos el error de que solo sea en el Congreso. Sí, Mesías, justo ahorita estamos poniendo en pantalla el flyer, ahí sale el QR para más información. Justo vimos esto anoche en tus redes sociales y también a propósito de eso te quisimos invitar para que, aparte de reflexionar sobre todos estos temas, nos cuentes un poco más sobre quién más está participando de este colectivo, qué esperan, van a tener reuniones, cuéntanos un poco más. Sí, este colectivo tiene como objetivo, en primer lugar, los principios fundamentales, defender el Estado de Derecho, equilibrio de poderes. Consideramos que es urgente, que más que nunca, lograr la transformación del Estado para mejorar los servicios públicos como salud y educación, que constituyen derechos. También apostamos por la generación de una economía de conocimiento que se sustente en el impulso real y consistente de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital del Perú. Y algo fundamental, al respetar el ambiente. No hay que verlo al ambiente simplemente como un capital, cuando en realidad, o una renta, cuando en realidad es un capital. Y eso tenemos que verlo de manera constante y permanente. Y por otro lado, la convocatoria es amplia. Hasta ahora
se han sumado amigos como Benjamín Martí Corena, como Claudio Cineros, Silvana Vargas, que ha sido ministra, Sandra Castro también, que ha sido fiscal, y Luis Alberto Arias Minaya, así diversas personalidades se están sumando, y también estamos haciendo un tejido social con otros grupos, con otros partidos políticos, con otros colectivos que ya están en vigencia también, para de esa manera conformar un frente. Es decir, no queremos ser una célula libre, sino queremos ser todo una malla donde encumbremos, coincidamos, convergemos diversos colectivos y partidos políticos que pensemos que hoy más que nunca es pensar en el Perú. Ahora, Mesías, yo creo y felicito esta iniciativas de colectivos, ¿no? Que la sociedad civil esté activa frente a lo que puede ser un gobierno que podría ser autoritario, por llamarlo menos, pero claro, si nos estamos ya formando ante esta posibilidad es porque también no le tenemos no hay muchas expectativas de lo que pueda suceder en el Senado. ¿Tú cómo ves esa situación? Al margen de lo que, claro, puede hacer la sociedad civil activa, el colectivo Concertación Perú, pero ¿cómo ves el frente que se pueda formar desde el Congreso? ¿Lo ves débil o piensas que Fuerza Popular finalmente los pueda absorber? Mira, en el Senado, en esos momentos, nos guste o no nos guste, por más que algunos digan que no, que la señora Fujimori no tiene mucha presencia, pero sin embargo, Fuerza Popular y Renovación Popular, que son siameses, prácticamente tienen 30 parlamentarios, no prácticamente, tienen 30 parlamentarios, senadores, y ya están a punto seguramente de alcanzar alguno tanto de buen gobierno, tanto como de propio Obras, que seguramente ahí pasarán a tener uno más y no nos parezca raro que luego estén ganando la mesa directiva. Y sin embargo hay otras bancadas, hay otros parlamentarios que nosotros debemos ya establecer lazos, como por ejemplo la bancada de Ahora Nación, con quien estamos conversando de manera permanente, y con ellos debemos hacer que ellos sirvan como un pie, como un ancla dentro del Senado, y por supuesto y la sociedad civil afuera, porque tenemos que estar trabajando de manera coordinada, en tándem, tanto el Senado y diputados, como la sociedad civil en su conjunto. La formación de los colectivos tiene que multiplicarse a nivel nacional. Hay otros colectivos que, por supuesto, debemos conversar y luego, en un momento más futuro adelante, debemos ya integrarnos en uno solo. Pero por ahora tenemos que caminar dinamizando los colectivos y predicando lo que nosotros tenemos y buscar las coincidencias más que las divergencias. Sobre eso, Mesías, Martín, justo escuchaba en la mañana, no sé si escucharon esta entrevista de Marianela Ledesma con Rosa María Palacios esta mañana, y en una parte justamente hablaron de eso, y me hizo pensar, porque Marianela Ledesma dijo más bien que no tenía mucha esperanza o mucha fe de lo que podía pasar en ese Senado, en esa Cámara de Diputados, porque dijo, finalmente, como los partidos políticos son tan precarios, son cascarones, finalmente gente entra con un partido y estando en el poder finalmente hace lo que quiere y baila con su propio pañuelo, ¿no? Entonces ella finalmente dijo que ella piensa que todas las personas que han entrado ahí con cierto partido u otro finalmente van a entrar y van a ver por sus intereses y no les va a interesar concertar o no o hacer una fuerza opositora al fujimorismo y a Renovación, ¿no? Eso es lo que dijo Marianela, no sé qué piensa. A ver, Diana, yo suscribo lo que ha dicho la doctora Marianela, porque yo he sido congresista y sé cómo se vive la dinámica dentro del Congreso. Por ejemplo, cuando Jorge Nieto, no sé si él decía, yo tengo mi bancada, voy a hacer el equilibrio, voy a hacer la bisagra. Yo la verdad que decía muy idealista, Jorge. O ingenuo, ¿no? O en el sentido de que una vez que ingresan al Congreso, fíjate que en estos momentos los 60 senadores compiten entre ellos. Es decir, entre ellos compiten, por más que sean de la misma bancada. Compiten por la mesa directiva, compiten por la vocería, compiten por estar en las presidencias de las comisiones ordinarias, compiten por estar en las comisiones especiales. Es decir, entran en una licuadora en la que están en constante dinámica de competencia entre ellos. Y a veces, muchas veces, el partido ni siquiera tiene la capacidad de poder tenerlos. Ahora un colega suyo me decía, sí, Mesías, pero el único partido que sí lo tiene es Fuerza Popular. Ahora yo le decía, no sé si Fuerza Popular encaja como un partido o como una organización, que ya sabemos. Criminal. Su jefa de alto mando. Y por lo tanto, los demás no lo tienen. ¿Por qué? Porque tienen esa debilidad. Ahora, cada quien va a bailar, como ha dicho la doctora, con su propio pañuelo. Y este es un gran peligro latente que ocurre siempre, por más que con el APRA mismo, Acción Popular en su momento, que sean partidos fuertes, democráticos, nunca tuvieron esa capacidad de controlar
férreamente a sus congresistas. Yo le digo por experiencia propia, porque cuando yo fui congresista, yo era secretario general y Javier Alba era presidente del partido y teníamos que luchar fuerte para controlar, pues imagínate, controlar a caballos chúcaros como Johnny Lescano, como Víctor Andrés García de Belaúnde. Johnny Lescano, caballo chúcaro. Entonces, eso cada quien va por su aire. Entonces, claro, no sé, ahora la mayoría de congresistas no tienen esa experiencia, esa trayectoria que tuvieron Víctor Andrés y el propio Johnny Lescano, ¿no? Claro, lo que pasó en Perú Libre, ¿no? Por ejemplo, O sea, creo que es un creo caso que es la muestra del emblemático. del último congreso, ¿no? No, lo que pasó Con en Perú 37 Libre. congresistas terminaron en 4 grupos, creo. No, y Sí. fíjate y ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que si analizamos la votación, vemos que muchos diputados y senadores han salido con una votación muy baja. Ujú. En otras palabras, el curul les ha caído del cielo. No sabían que iban a salir elegidos congresistas. Hay una anécdota que no voy a decir de dónde, pero hay una persona que le dijeron, oye, por si acaso ha salido elegido diputados. Y yo, sí, no ha salido elegido diputado. Ni siquiera sabía que había salido. No sabía que había elegido postulado, ni diputado. siquiera. Entonces, Ay. y así ocurre. Hay otros que han salido senadores, por ejemplo, en Cajamarca, por ejemplo, en Amazonas, donde Juntos por el Perú, que ganó ahí la elección, no tuvieron candidato al senador. O sea que ahí al Senado de esas regiones no votaron por Fuerza Popular, votaron por Juntos por el Perú. En el caso de Cajamarca, al candidato que se presentó como senador, le observó el Jurado Nacional de Elecciones para que luego regularice, levante la observación, y como vio que estaban tan bajos, dijo, no levanto. Y al final ganó el Senado, pero no ganó porque simplemente no levantó la observación. Y le dieron ese curul al fujimorismo, igual que ha pasado en Amazonas. Y así, si revisamos, hay muchas historias en todo el Perú, tanto en senadores como en diputados. Mesías, esta crisis de representación creo que ya la arrastramos desde varias elecciones, pero se ha agudizado en la última precisamente por el modelo que hemos tenido de elección, ¿no? Tan fragmentada. ¿Tú crees que le darán la vuelta a esta situación o nos van a mandar a una elección próxima con el mismo sistema para fragmentar más el voto? Yo pienso que van a tratar, pero no sé si lo van a lograr. Sí, hay fuerzas, hay algunos congresistas que creo que sí van a tener ese deseo, ese sueño de poder cambiar este modelo actual. Pero sin embargo, no estoy seguro que les alcance. Y por otro lado, también el tema relacionado a lo que significa que en estos momentos, lamentablemente, Diana y Martín, ocurre de que en el Perú se ha impuesto el poder de los mercaderes sobre la institucionalidad. Es decir, ahorita los grupos empresariales, que yo no los llamo empresariales, sino mercaderes, porque para mí empresario es el de Gamarra, es el de El Salvador, es el que está en su campo trabajando, es el artesano. ¿Y por qué? Porque fíjate que ellos, cuando cada vez que piden un crédito, le dan hasta 100%, 200% de intereses, y mientras que los otros que dicen ser grandes empresarios, simplemente de manera vertical, reciben el financiamiento, eso quiere decir, cuando los ahorros se financian ellos a tasa de interés bajo. Por lo tanto, yo sí le llamo empresarios a los otros son mercaderes. Y esos mercaderes ahora lo que han hecho es romper la institucionalidad. Esos mercaderes hoy están haciendo que se rompa todo lo que significa el mecanismo de un gobierno fuerte porque no les conviene, porque a ellos sí les interesa tener una economía mercantilista. Podríamos empezar rapidito. ¿Quién sancionó a la arquitecta joven que fue contaminada por ese suero de Medifarma? Nadie lo ha, por lo menos que yo sepa, nadie lo ha sancionado. Ustedes dos y yo y todo el pueblo peruano estamos indefensos al mercantilismo duro y puro a través de la farmacia, medicamentos, a través de los bancos, a través del servicio de salud, a través del servicio de educación. Y eso no les va a convenir. Por lo tanto, estos mercaderes no van a querer que tengamos un gobierno fuerte. Cuando yo hablo de gobierno fuerte, no hablo de estatista, no hablo de grande, hablo simplemente que haga cumplir las normas a través de los organismos reguladores que impulsen la competencia perfecta, no perfecta porque eso es un idealismo, pero sí la competencia en nuestro país. Y Mesías, ¿cómo ves la situación en las regiones? Tú has estado en Cajamarca, has sido gobernador regional hace unos años. Y el problema que tenemos aquí precisamente con Keiko Fujimori es que ella no tiene aceptación en gran cantidad de las regiones, sobre todo en las del sur. No ha podido ir a Juliaca, no ha podido ir a Puno, solo ha ido a Arequipa, ¿no? Y la verdad, con las leyes que ha sacado el último congreso que ya se fue, que ya acabó,
nos pone un poco, ¿no? En una situación bien dramática porque ahora los delitos en funciones de los policías y los militares ya no van a poder ser juzgados por la justicia ordinaria, sino por el fuero policial militar. ¿Cómo es esta situación sabiendo que Keiko Fujimori no tiene aceptación en las regiones? El 50% del país no ha votado por ella porque nunca votaría por ella. Y ante la posibilidad de movilizaciones en los próximos meses, años tal vez. Mira, las regiones en estos momentos están bastante convulsionadas a nivel nacional. Además, están inmersos en una vorágine del proceso electoral que ya va a ser en octubre, la primera vuelta. Y también ahí en estos momentos hay mucha actividad política, electoralmente hablando. Pero sin embargo, más allá de eso, fíjense que tenemos que defender el proceso de descentralización. El proceso, ahora hay narrativas que yo escucho a senadores electos y diputados electos petardear el proceso de descentralización. La descentralización tiene que darse. Precisamente cuando yo hablaba hace un instante, que no escucho una visión de desarrollo de la señora Fujimori, ni tampoco de sus huestes, de sus operadores cercanos, no hay ninguna visión de desarrollo del país. Porque si nosotros tenemos que tener una visión de desarrollo del país con enfoque territorial, con un enfoque donde esté el proceso de descentralización bien consolidado. Ahora, hay grandes cambios y reformas que tiene que hacerse grandes reformas. Por ejemplo, el tema de las competencias, el tema de la meritocracia, el tema de establecer un control estricto y eficiente y eficaz del control de la inversión pública para evitar actos de corrupción. Pero sin embargo, la narrativa que hoy escucho siempre, dicen los gobiernos regionales y los municipios campean la corrupción y olvidan que hay ministros prófugos, que hay presidentes presos por la corrupción. Por lo tanto, y también hay empresarios de grandes empresas que están prófugos y que también han estado detenidos por corrupción. Por lo tanto, hay que defender el proceso de descentralización porque ese es el camino para buscar el desarrollo del Perú. Me decías una última pregunta que ya se nos está acabando el tiempo sobre Roberto Sánchez, ¿no? Que es el candidato que ha perdido la elección. Como decía Martín al comienzo del programa, él, bueno, ha seguido diciendo que va a ir hasta las últimas instancias internacionales, brindó una entrevista también a un medio internacional el fin de semana. ¿Qué te parece su actitud, su discurso? Y nada, ¿qué actitud piensas que debería tomar de aquí a cuando Keiko asuma el gobierno? Bueno, fíjate que de todo lo malo se aprende. Por eso también hay que recordarle a la señora Fujimori y a todos aquellos que ahora quieren dársela de demócratas, ellos el 2016, el 2021, también ellos fueron los que han implantado el fraudismo en nuestro país. Han implantado el fraudismo, incluso en la época de Pedro Castillo fue dramático, porque no solamente hicieron un fraudismo, sino una demolición, un amedrentamiento, una persecución, discriminación y traiciones de sus propios huestes contra Pedro Castillo. Por lo tanto, esas prácticas lo está aprendiendo Roberto Sánchez. Ahora, sin embargo, sí que quede claro, como lo que dijo Martín hace un momento, de que en el Perú, en el territorio peruano, ha ganado Roberto Sánchez. Y la señora Fujimori ha ganado por los votos del extranjero. Por lo tanto, hay un gran problema que el Perú ha terminado dividido. Ahora, Roberto Sánchez, me imagino que él debe estar ya en estos momentos, me imagino que debe estar ya con sus 37 diputados y como 15 senadores que tiene, defender esa bancada. Ahora, no sabemos si esa bancada, como dijiste, el Perú Libre podría mantenerse unida. No va a ser que ya se rompa, se descabreje. Yo veo por lo menos tres vertientes ahora. Veo sanchistas, veo castillistas y veo antauristas. Por lo tanto, y Dios sabe a qué otros claro, y cómo se puede seguir dividiendo. Y eso es lo que creo que es importante señalarlo, ¿no? Sánchez tendrá el peso político para poder liderar este bloque de oposición, ¿no? Porque él también postuló al Congreso y no fue elegido. Ojo, ¿no? O sea, hay que tener en claro que tampoco tiene una gran representatividad el señor Roberto Sánchez como persona. Por eso fíjate que lo que se tiene que hacer ahora es él, sobre todo, que tiene un potencial grande en el Senado y en diputados, tiene que aglutinar lo primero que tiene que hacer es fortalecer su bancada, tanto en diputados como en senadores, porque ahora le tienen cariño, después se van a olvidar de él. Cuando ya pasó las elecciones, cuando están en la dinámica, no te parezca raro que por ahí surja un Vladimir Serrón
que rompa a Mm. Juntos por el Perú, tal como hicieron con Perú Libre. Por lo tanto, es algo que lo primero que él tiene que hacer, él es fortalecer su bancada, sentirse seguro de su bancada parlamentaria, y luego ya sentar posición y aceptar. No, no sé si el término correcto es aceptar, no sé, la verdad que, porque nosotros, ¿qué diría si no acepta? Si ya el jurado ya lo proclama. Por lo tanto, Claro. simplemente caminar por lado que una decisión que ya dio el jurado y establecer la ruta de oposición, que debe hacerlo de manera seria y responsable, por supuesto. ¿Y lo ves postulando a Sánchez en la próxima elección o ya se acabó ahí su carrera política? No, en los políticos nunca terminan, o sea que yo sí lo veo, pero no sé en qué puesto, ¿no? Porque siempre surgen, la política tiene eso, surgen nuevos liderazgos, y no sé si postula a diputado, senador o presidente de la Pero a República, pero yo creo presidente, que sí. digo, claro, ¿a presidente lo ves Bueno, postulando? yo no sé, Diana, qué decirte al respecto, por eso te decía, si tiene la capacidad de mantener unido su partido, podría ser que repita la historia, ¿no? Primero, paso Porque a paso, ¿no? Primero tiene el Paso. gran reto de poder mantener unido su Bueno, partido. primero que acepte el resultado, Primero, ¿no? claro, ya Paso uno, aceptar. pero Diana, el término es, O reconocer. reconocer. Si queremos ser O más yo no sé sea, si sea, claro. bueno, Ujú. ustedes dicen reconozco o acepto, yo no sé si sea correcto. ¿Qué pasa si no reconocemos o aceptamos? Simplemente el jurado dijo, oye, ahí está la presidenta, ya está, ¿no? Ujú. Acá lo que hay que voltear la página y decir, oye, esta Voltear va la a ser página. Voltear la mi Claro, página, voltear postulación. sí. la página, ¿no? Sería Claro. Y entonces. es lo Y, mejor, y Mesías, porque, sí, dale. tú has sido muy crítico con Nieto también, uno de los principales protagonistas de lo que ha sido la última campaña, ¿no? Por él mismo y por lo que se ha generado alrededor de él. ¿Lo ves siendo clave en algunas decisiones? ¿Lo ves marcando un poco la diferencia dentro del Senado con su bancada? No sé cuál es tu análisis ya terminada la campaña y todo con los resultados ya puestos. El primer reto que tiene Jorge Nieto es igual que Roberto Sánchez, de mantener unida su bancada, porque también se le pueden ir, y, porque yo he escuchado a varios de sus diputados y senadores electos, y la verdad que los encuentro no tan convencidos en torno a lo que, al tema de lo que se viene. Una señora que era señora decía que Dios nos paga confesado, escuchaba decir, cuando a Dios no hay que meterlo en este tema, porque Dios no está para decir que si vas a ser buena o mala senadora. Por lo Ujú. tanto, lo primero que hay que decirle a Jorge Nieto es que mantenga también su bancada unida, y luego él tiene la libertad, a través de su bancada, de presentar iniciativas legislativas, por ejemplo, la derogatoria de la ley por crimen, que todos han manifestado que van a hacer. Y luego me imagino que, como viene ya la ronda de conversaciones, por ejemplo, para pedir el voto de confianza del gabinete, lo primero que va a hacer el presidente del Consejo de Ministros, iniciar una ronda de conversaciones con todas las bancadas, y ahí seguramente conversarán con Jorge Nieto. Ujú. Ujú. Bien, Mesías, Gracias, te Mesías, agradecemos muchas por este gracias. enlace aquí No, con nosotros. gracias a Un ustedes, abrazo. y sigan, pero no digan que van a apoyar y no digan que van a aceptar, no digan que van a reconocer. Volteamos Bien. Pasar volteamos la página. página ya. Pues da la página. Pasar Ya la está. página y avanzar. Bien, Mesías, un abrazo, muchas Gracias. 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 Cuídense, chao.